Me di cuenta de que Silent Hill 2 no está escrito de manera convencional cuando entendí que no conozco al hombre que estoy controlando. No soy una persona que rejuega los juegos que ya se pasó, pero la primera vez que jugué Silent Hill 2, este momento me impactó como pocos. En cierto punto de la historia, James llega a la prisión del pueblo. Personalmente, mi momento favorito del juego, y donde la cara más oscura de la psique de los personajes se muestra. Cuando llegamos empezamos a ahondar en el lugar y encontramos unas puertas en el piso, sin mucha más interacción. En la primera, James la abre y se lanza a través de ella. Al levantarse vemos que estamos en un pozo enorme, con el agua hasta las pantorrillas y sin salida. Este momento marca el inicio de la parte más oscura del viaje de James en Silent Hill, el momento donde se está por sumergir en lo más profundo de su mente. Todo lo que vivimos hasta ahora fue el principio y muchas cosas quedaron en el aire por no entenderlas. Pero ahora, todo iba a tener una respuesta. Cuando una obra me obsesiona con su creador. No en un sentido stalker o sexual, no se crean. Pero sí en cuanto al proceso creativo. Como escritor entiendo que las historias nacen de conflictos, y los conflictos nacen de miedos, o por lo menos en muchos casos. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Cuando terminé Silent Hill 2 me quedé viendo la pantalla final. En un momento de reflexión, después de tanta oscuridad y dolor, hay un respiro donde si tenés suerte, James logra irse de Silent Hill con Laura. Ahí es donde me pregunté, ¿quién hizo todo esto? El Team Silent debe ser de los equipos con más aura de la historia del videojuego. Un grupo de rezagados de otros equipos que terminaron juntos, una mezcla de autoría, juventud y libertad creativa. El equipo, después del éxito del primer juego de la saga, tuvieron la confianza y la luz verde para seguir la franquicia. Con Konami queriendo que sigan el hilo narrativo del culto, Masashi Tsuboyama, director y guionista, llevó la conta y decidió contar una historia diferente e independiente de la saga, donde el culto no iba a tener peso y donde todo el terror y muchas decisiones de diseño serían en base a la psicología de su protagonista, teniendo la culpa como eje central de la historia. No cabe duda de que Silent Hill 2 es un juego extraño. Ese primer plano que tenemos de James al inicio, donde se mira confundido y perdido en el espejo, tocándose la cara como si no supiera si su reflejo es suyo. Es una declaración grande de intenciones. ¿Quién es James Sunderland? Mientras uno avanza en la historia se da cuenta de lo poco que realmente puede decir que sabe de James. Siendo un hombre de ciudad, sabemos que él vuelve a Silent Hill para reencontrarse con su esposa. Ellos anteriormente ya habían venido al pueblo siendo su lugar especial para los dos, pero Mary, en un momento, desarrolla una enfermedad que lamentablemente la mata. Corte A, 3 años después, James vuelve al pueblo movido por la idea de que su esposa puede llegar a estar allí. La cuestión y lo que más me vuelve loco a nivel de escritura del personaje de James es lo poco confiable que él resulta ser. ¿Qué tanto de entrada podés confiar en un personaje que te dice que su esposa murió y que al mismo tiempo le acaba de llegar una carta de ella diciendo que lo está esperando? De entrada también entendemos de que James no es alguien que esté pasando por un buen momento emocionalmente hablando. Ya solo con esa cinemática donde no reconoce su reflejo en el sucio espejo del baño, una voz contenida que parece que le cuesta expresar lo que dice. Incluso yendo a su vestimenta, la chaqueta militar es muy reminiscente. En el cine usualmente se destaca como una chaqueta de la soledad. Personajes como Rambo, Jesse Pinkman o Travis Bickle la han portado. Puede parecer un detalle sin más de que James carga una chaqueta militar sin siquiera vivir en tiempos de guerra, pero representa algo. Muchos veteranos postguerra solían quedar con su antigua vestimenta. Post-Vietnam, muchos de los que volvieron de la guerra y no pudieron reintegrarse en la sociedad, se la quedaron para tener algo que por lo menos pueden usar. Es un elemento que representa trauma, conflicto pasado, pero que arde en el ahora. Una cicatriz de algo que nunca se pudo olvidar. Y todavía estamos hablando del principio del juego, loco. Ok. Mientras avanzamos por el camino de tierra menos inquietante que el de los pueblos santafesinos promedio, James se encuentra con Ángela, Orozco. Y acá aprendemos otra cosa de James. Excuse me, No se le dan muy bien las interacciones humanas. James es un tipo tosco, las palabras le cuestan y se nota que está incómodo hablando con ciertas personas. Por más de que todos los personajes tienen su backstory propio y es muy interesante, es muy curioso ver cómo todos se complementan en el eje central de la escritura del juego, la culpa y el peso del pasado. Quiero ir por partes, pero que Ángela empiece su historia acá es muy significativo también. Ángela busca a su madre. De entrada, y al igual que pasa con James, no tenemos mucha información sobre ellos, solo su objetivo actual. Y esto es un buen punto. A la hora de escribir, el trasfondo
conocer algo que los cineastas no sirve mucho. Oh, it's you. Conocer en profundidad a nuestros personajes sirve para que una historia pueda ir más allá. El trasfondo también tiene mucho peso en el diálogo. El mismo para mí es uno de los mejores recursos para entender a la audiencia quién es este personaje. Una frase bien marcada o algo que haga referencia al pasado da lugar no solo a que la escena fluya mejor, sino que nos da contexto de quiénes eran estas personas. Además, contar el pasado siempre es interesante, porque como son cosas que no vimos ni vivimos, hacen que no las tengamos dimensionadas. Puede ser una anécdota o lo que sea, cualquier cosa que implique una alusión a vidas pasadas. Bueno, dicho esto, James no tiene trasfondo. Llega un punto en el juego que, como dije antes, te das cuenta de que no sabes bien a quién estás controlando. Y teniendo en cuenta que la búsqueda de James es encontrar a su esposa muerta, ¿qué tanto podés confiar en él? Siempre me llamó la atención este mensaje. Antes había un agujero aquí y ahora se fue. No es el único que está escrito en rojo sangre. Mucho más adelante, cuando el pueblo se pone de noche, aparece otro mensaje más directo pero con mucho peso. Aquel que no es lo suficientemente valiente como para mirar desde el abismo, no es lo suficientemente valiente como para mirar al abismo. Haciendo alusión directa a Nietzsche y sus escritos sobre el abismo, pero me gusta particularmente este. Es más ambigua, más misteriosa y más que un mensaje parece un acertijo. ¿Por qué habría un agujero acá? ¿A dónde llego? ¿Qué contiene? ¿Y a dónde se fue? El Team Silent no responde nada porque el pueblo es como es. Está ligado a la psicología de James y su viaje. Silent Hill como pueblo muta con James, atrae a la gente rota y sumergida en la melancolía. Lo vemos con James, con Angela y también con Eddie. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La conexión no se basó en la idea de que James se siente inexplicablemente atraído a seguir metiéndose en el pueblo. Como si la excusa de encontrar a Mary sea eso, una simple excusa para seguir adelante. Esto tiene mucho peso en lo que planteé al principio, y es que James es un hombre roto. En el remake está más presente, ya que se le ve en la cara de que este hombre claramente no se encuentra bien emocionalmente. James en el original parece mucho más frío. Es un hombre sin expresiones, sin llanto y sin tonos altos. Parece estar muerto en vida, además de estar completamente pálido y de no saber expresarse. La sombra de su pasado consume a James, y Silent Hill es su infierno personalizado. Ya hablé de la sombra en otros videos, pero básicamente, según Robert McGee, la sombra es la verdad interna que un personaje niega. Es un hecho de verdad que afecta al personaje y que no quiere admitir porque le duele. Y esto lo aplica tanto a James como al pueblo. Los dos tienen una verdad oculta que quieren soltar a gritos. Solo hace falta ver el diseño de los monstruos. Más allá de ser todos muy originales, todos están conectados tanto con James como con los personajes secundarios, siendo todos figuras femeninas con rasgos muy sexualizados. Ya sean los enemigos de doble pierna hasta las enfermeras. La que escapa de este parámetro es el primer enemigo que nos cruzamos, la Sliding Figure. Es uno de los pocos monstruos que no están explícitamente sexualizados. Es una persona sin cara, con los brazos atados debajo de la carne, como si tuviese una camisa de fuerza debajo de la piel. Es muy interesante porque habla mucho de James como personaje. Alguien que por la culpa se siente atrapado, sin salida, como si algo lo atascara. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? Y ahora hay que hablar del personaje más importante del juego después de James y Mary. María. You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? María no podrá ser introducida al juego de forma más rara. Perdida en la niebla, James la encuentra después de los departamentos, en el muelle. Siendo idéntica físicamente a Mary, prácticamente con el mismo nombre, María se vuelve la acompañante de James. Pero ¿por qué todo esto tiene tanto peso? Todavía queda mucho por ver, pero como ya todos lo deben saber por lo mediática que esta obra es, Mary no murió por una enfermedad. Fue asesinada por su esposo. Puede ser un giro típico, pero imagínense pasar toda esta historia con la idea de que James no es un asesino, sino una pobre víctima de las circunstancias, que se mete un pueblo con la fe de ver por última vez al amor de su vida, tener una última chance casi mágica de ser feliz a pesar de la muerte de su esposa. Pero no, vuelvo a lo que dije al principio del video, toda la narrativa de Silent Hill 2 está cimentada en base al trauma y la culpa. Realmente nunca pasaron 3 años desde la muerte de Mary. Los 3 años que pasaron fueron desde que Mary empezó con la enfermedad. Ella yace como un cadáver en el asiento trasero del auto de James. Así María encarna un deseo sexual de todo lo que Mary no era durante su enfermedad. De hecho, la primera vez que vemos a Mary es en el propio baño del inicio del juego, con unos carteles que promocionan el Heaven's Night. Es algo que eleva todavía más la escritura de James. No solo es un hombre sumergido en la depresión, la culpa y el odio. Durante la enfermedad de su esposa, desarrolló una muy fuerte frustración sexual. Nació de la impotencia de su esposa, que en un punto se sentía como una carga. Ese es el infierno de James Sunderland, no la depresión por la pérdida del supuesto amor de su vida.
sino el odio que no está dispuesto a reconocer. No solo María, las enfermeras son una muestra de esto, simbolizando de que probablemente James fantaseó con ellas en el hospital donde Mary estaba internada. Con esto en mente entendemos de que tanto James como el pueblo son uno solo, y por eso pasa todo lo que pasa. Hay 5 etapas en la historia, 5 actos representados en diferentes lugares. De cada uno revela una etapa concreta de la mentira de James. Los departamentos son el primer interior que exploramos y la primera muestra de que el entorno responde a James y no al revés. Llegamos recién a una pista que encontramos en la caravana. Apenas entramos y exploramos un poco, nos cruzamos con esto. Un maniquí vestido de mujer con la mejor linterna de un juego de terror, con las ropas de Mary sobre él. Parece simple, pero esto en sí mismo tiene varias capas. De entrada, que el maniquí no tenga cabeza rememora al asesinato. Que lleve la misma ropa que su esposa demuestra que James no la puede dejar ir y no puede olvidarla por más que quiera. La luz también puede ser vista como una salida, un mensaje a la propia Mary para que James pueda liberarse del dolor y la culpa. Algo que se deja más implícito en uno de los finales, pero ya hablaremos de eso. Pero si de simbolismos hablamos, tenemos que hablar del tipo que está acá. La primera vez que vemos a Pyramid Head es así, como un maniquí detrás de las rejas, literalmente. Tras unos barrotes en un ángulo de cámara que no lo favorece mucho, se muestra en la oscuridad, sin hacer nada. Nos metemos a la habitación de la derecha y tenemos una pequeña sorpresa. Un cadáver humano mirando la televisión, con una vestimenta muy similar a la de nuestro protagonista. La teoría del bucle es muy famosa en la comunidad. Yo no soy particularmente muy fan de ella, porque siento que le saca peso a todo el viaje. Interpreto más los cadáveres como una extrapolación del odio de James ante sí mismo, como el castigo que siente que se merece. En el piso superior nos encontramos una llave tras unos barrotes, que Laura, personaje que todavía no conocemos, nos quita del medio. Oh, it's you. Yeah, I'm James. Seguimos avanzando y nos encontramos con Ángela, evidenciando que ella también está pasando por su infierno personal, estando en peligro más con ella misma que con los propios monstruos. No tenemos mucho más diálogo con ella, sabemos que sigue buscando a su madre, pero empezamos a entender de que puede que el drama esté con su hermano y su padre. Siguiendo más adelante conocemos a Eddie. Eddie aparece vomitando en un baño, en una escena asquerosa. No termino de descifrar si por el cadáver que está en la cocina o por algo que comió le cayó mal. Sabemos poco de entrada, pero vemos que le gusta el rugby por esa ficha que está en la habitación de al lado. Sin medir mucha palabra, Eddie advierte a James y los dos se despiden. La primera vez que vi este momento, un escalofrío pasó por mi espalda. Entrar a una habitación y que una voz suave me susurre a 3 centímetros del oído y que no haya nadie, me parece el ejercicio de paranoia más grande que vi en años. Es indeducible lo que la voz dice, pero no deja de ser una referencia subconsciente y al no explícito. No tiene mucho más, pero lo quería mostrar. Por más de que Pyramid Head se haya vuelto la mascota de la saga, es el castigo de James ante sus pecados. Un verdugo que no muere, que viola a sus enemigos y que ante todo se encarga de castigar a James. Es el peso de la culpa y el odio. El verdugo que no se va a cansar de perseguirte hasta que pagues por lo que hiciste. Más adelante conocemos a Laura, una niña que también conocía a Mary y que pasó tiempo con ella en el hospital. Seguimos adelante, conocemos a María y nos dirigimos al hospital. Lugares macabros si los hay. El hospital está lleno de historia. Documentos de los pacientes y los doctores contando cómo era vivir en ese infierno. Si los departamentos reflejaban la vida de la pareja antes de la enfermedad de Mary en su cotidianidad, el hospital refleja la enfermedad y el inicio de la descomposición de la pareja. Eso mismo pasa acá. Lo más importante, además de la aparición de Pyramid Head tirándonos al vacío, es el paso del pueblo al lado oscuro. Desde acá en adelante, entramos en el lado más perturbador de la mente de James. Vemos el egoísmo del protagonista ante María y Laura. Anyway? What do you mean, anyway? You don't sound very happy to see me. I was almost killed back there. Why didn't you try to save me? Y al reencontrarnos con ella de vuelta, también nos encontramos con él. Pyramid Head nos persigue. Corremos por el pasillo hasta el fondo donde hay el ascensor. James logra entrar, pero María... María es apuñalada por nuestro verdugo. Las puertas se cierran y James se desploma en el piso. Una vez más, perdió.
la representación más parecida de lo que Mary era, murió nuevamente. Al salir del pueblo, notamos que ahora es de noche. Después de conseguir una llave en una tumba, llegamos a la sociedad histórica. Me vuelve loco este cuadro. Esta representación de Pyramid Head le da una hora de leyenda, un mito, algo que no tendremos que ser contemporáneos. La subida y la bajada son dos cosas muy comunes durante todo el juego, pero acá es donde más peso tiene. Si el hospital era una transición del amor al odio y el resentimiento, la sociedad histórica y la prisión son la caída mental y moral, representado por el descenso a través de agujeros en el suelo, siendo la única vía para seguir adelante. Ahí llegamos al pozo que mencioné al inicio. De acá solo se puede escapar derrumbando una pared con un arma en específico. Me gusta tanto este lugar porque lo interpreto como la depresión de James, en la enfermedad de Mary, en el sentimiento de no poder hacer nada por ella, hundido literalmente en la melancolía. Salimos del pozo, nos tiramos a otro agujero y llegamos a la posiblemente más aterradora locación de todo el juego, la prisión Toluca. La prisión es el lugar del pecado, pongámoslo así. Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. Donde conocemos la parte más oscura de cada uno de los personajes. Conocemos los crímenes de Eddie, de cómo asesinó a su entrenador y a su perro por el bullying que recibía. Conocemos el pasado de Angela, de cómo fue abusada por su padre y su hermano ante la mirada de su madre, que no hizo nada para protegerla. Y también encontramos una serie de plagas para un puzzle: el cerdo glotón, el seductor y el opresor, que podemos interpretar como una representación de los personajes secundarios, siendo Eddie, María y Angela, aunque también puede hacerse una referencia a Pyramid Head, aunque también se puede leer como las características de James. La glotonería como un reflejo del deseo sexual reprimido que viendo en retrospectiva ahora da asco. El seductor es más labia que otra cosa, autoconvenciéndose de la mentira que está viviendo. Y el opresor es la más directa de todas, relacionándolo directamente a lo que le hizo a Mary. La prisión es el infierno donde arden los pecados. Nos tiramos por un nuevo agujero, seguimos más adelante y nos lanzamos por otro agujero, y seguimos un poquito más adelante y nos tiramos por un último agujero, dudando cada vez menos si lo hacemos o no. Un ascensor y seguimos descendiendo, rompiendo cualquier lógica espacial que podamos encontrar, hasta que llegamos al laberinto. Si la prisión para James representaba la represión, que no solo no puede ayudar a Mary, sino también la emocional y la sexual, el laberinto es la duda de qué debería hacer y qué tendría que hacer, sino que también plantea la duda de la pasión. Por eso se presenta esta mítica escena. James, honey, did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? No hay mucho que explicar. María es el deseo inalcanzable, esa versión de Mary que James nunca va a poder tener. Ese deseo sexual egoísta. María nos pide que la busquemos y salimos por ella. Y me parece muy interesante y significativo que después de tener el deseo cara a cara, tengamos que matar a una figura que representa el abuso y el odio. El Astral Daddy es el demonio de Angela, pero también uno de James. Es una criatura que representa los abusos sexuales que Angela sufrió, pero también lo que James hizo en contra de Mary. Siendo dos figuras abalanzándose sobre una cama, puede tener esa interpretación sexual y también la del asesinato. Sin embargo, esto muestra otra cara de Angela, de cómo ella nunca va a poder perdonarse. Después de matar al Astral Daddy, ella lo culpa a James de lo sucedido. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. You disgusting pig. I hate you. I hate you. Después de esto hay dos eventos consecutivos que están relacionados. Encontramos a María muerta en su celda. El deseo vuelve a estar reprimido, con las mismas manchas que la enfermedad de Mary le provocó en la cara. James se castiga al no poder salvar a nadie, ya que quien lo intenta termina peor. Esto lo sumerge más, y antes de su enfrentamiento con Eddie, se tiene que meter literalmente en una tumba, coqueteando con la idea del suicidio. El enfrentamiento con Eddie representa el odio y la frialdad de los dos ante el asesinato. Sin embargo, en el fondo los dos no son tan distintos. Sus explosiones fueron por años y años de dolor que terminaron como terminaron porque no encontraron otra salida. Los dos en base al dolor y la impotencia, y eso mismo fue lo que los trajo a Silent Hill. Al contrario que Angela, ellos no son víctimas, son victimarios. Gracias a la luz de un faro, llegamos al hotel Lakeview. Y gracias a María, sabíamos que el lugar especial que Mary se refería era este. Lakeview es
el segmento más solitario del juego. Solo nosotros y muchos enemigos, el hotel y la melancolía post-asesinato. Esos momentos felices donde la pareja pasaba su mejor momento se vuelven una tortura, un arrepentimiento constante. Si el laberinto termina con tanta muerte, el hotel es una muestra de un pasado mucho más feliz. Por eso, llegar a nuestro lugar especial con Mary y ver la grabación que confirma lo que ya sabíamos pero que no queríamos ver, hace que la psiquis de James colapse. No hay más mentira, no hay más falsa ilusión de que puede que mi esposa esté viva al final del túnel. La verdad pesa como nada más. Al salir de la habitación podemos recorrer el hotel en su forma real y puerta a puerta va mostrando su verdadera cara. Primero con lluvia en el interior, después con las paredes corroídas por la humedad, después mostrando el estado real del hotel completamente quemado, reducido por las llamas. En ese camino de autorrevelación vemos que alguien más encontró su destino. El final de Ángela junto a toda su historia me parece lo más deprimente de todo el juego. Por más de que su vida sea en su vida, las escaleras en llamas solo implican de que Ángela está atrapada en lo más profundo y oscuro de su mente, convenciéndose de la idea de que todo lo que pasó fue su culpa, sin encontrar una salida y dejándose guiar por el dolor. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Es lo contrario de lo que James aprende. En su enfrentamiento con los Pyramid Head entiende todo lo que ya vivió, dispuesto no solo a eliminar a su verdugo, sino terminar con la pesadilla, esa última muerte de María. Es la última vez que está dispuesto a revivir el recuerdo que lo atormenta. Cuando los verdugos se eliminan, James tiene un último encuentro con la persona con la que empezó todo. Esta no es Mary, es una versión llena de odio hacia él, que quiere que James siga sufriendo por todo lo que hizo, dispuesto a matarla hasta un último enfrentamiento. Mary? James. Hey, handsome. Forgive me. I told you that I wanted to die, James. I wanted the pain to end. Yeah. That's why I did it, honey. I just couldn't watch you suffer. No, But that's not why I did it. that's not the whole truth. You also said that you didn't want to die. The truth is, I hated you. I wanted you out of the way. I wanted my life back. Y con esto cierro mi tesis. No puedo parar de ver a James como un personaje tan trágico, tan fruto del amor por su esposa, pero también por el odio que los contaminó a los dos. Ambos siendo víctimas, tanto Mary, por cómo su vida se arruinó por la enfermedad, como la de James, que transformó su amor por odio y después por arrepentimiento y dolor. No hay una escapatoria fácil de este tipo de conflictos. Lo único que podemos hacer es aceptarlo, seguir adelante y no hundir nuestras acciones por más mal que hayan estado. Mi James supo encontrar una vía para despertar de la pesadilla y con Laura salir del pueblo. Y los invito que a pesar de todo lo dicho en este análisis, ustedes mismos busquen las respuestas por su cuenta. Muchas gracias por seguirme hasta el final y nos vemos en la próxima. I brought you some flowers. What damn flowers? Just go home already. Mary, what are you saying? Disgusting. I don't deserve flowers. Between the disease and the drugs. Monster. What are you looking at? Get the hell out of here. Leave me alone already! No use to anyone. I'll be dead soon anyway. Maybe today. Maybe tomorrow. It'd be easier if they'd just kill me. But I guess the hospital is making a nice profit off me. They want to keep me alive. Are you still here? I told you to go. Are you deaf? Don't come back. James. Wait. Please don't go. Stay with me. Don't leave me alone. I didn't mean what I said. Please, James. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not going to die. Help